Escribo mi destino, tengo claro mi camino, voy sanando poco a poco sin miedo a dar todo, porque de algún modo yo cuento conmigo. Escribo mi destino, tengo claro mi camino, Hola Ana Claudia, buenas voy noches, sanando poco a bienvenida. poco Buenas sin miedo noches, a Vivi. dar ¿Cómo estás? todo, porque de Bien, algún bien, ¿y tú modo cómo yo estás? cuento conmigo. Bueno, son las 8:02, así que vamos a empezar. Estoy muy contenta de tenerlas aquí, desde donde quiera que estén. Mari, gracias por conectarte desde medianoche por allá. qué bueno, Encantada, encantada. qué bueno estar por aquí. Bueno, desde la Escuela Reconstructiva estamos súper felices, todas las mujeres con este gran tejido que estamos haciendo. Estamos grabando y posteriormente subiremos esta grabación a nuestra página de YouTube, que si nos siguen, y si no síguenos, que es Reconstructivas en Español, Escuela Reconstructivas en Español. Entonces, bueno, hoy elegí este tema que para mí ha sido fascinante, que es el camino de amarme. Es un camino que continúo, que sigo dando pasos en él, que es para atrás y para adelante. Lo descubrí hace un par de años, la verdad, y que una vez que uno inicia este camino no hay vuelta atrás. Pero realmente, uff, ¿cómo se come eso, no? ¿Cómo se come eso de cómo amarme si no hemos aprendido a amarnos? Entonces, lo primero que me gustaría es que si pueden, si tienen, bueno, les pedí papel y espero que tengan colores, que piensen en alguien a quien ustedes amen muchísimo. Puede ser no necesariamente pareja, hijo, abuelo, una amiga, una mascota, a ese ser que ustedes aman muchísimo. Piensen en esa persona que ustedes dicen, wow, esta persona está aquí en mi corazón y la atesoro enormemente. Y pensando en esa persona, les voy a pedir que piensen en 3 cosas que harían por esa persona. 3 cosas. Ángela, no te vemos ni te escuchamos, pero espero que puedas hacer el ejercicio. Ok, lo vamos a dejar en hold, ahí aguantadito un ratico, porque quiero mostrarles, a ver, cómo vamos a iniciar ese camino de amarnos, ¿verdad? Camino que no hemos aprendido. Eso lo vamos a utilizar más adelante, ¿ok? Esas respuestas que ustedes contestaron allí. Entonces, es importante preguntarnos cuántas veces al día, por ejemplo, hoy se dijeron o nos dijimos me quiero. Si cuando nos vimos al espejo, ¿qué nos dijimos? O si tuvimos chance de mirarnos en el espejo, ¿no? Em, ¿Qué entendemos que es la palabra amor? También, ¿qué aprendimos de lo que era amor? Porque eh, a mí me pasan los días y a veces ni siquiera me digo me quiero, sino al contrario, hago cosas que son terribles. Entonces, importante detenernos aquí, ¿no? ¿Cuántas veces me digo al día me quiero? ¿Y qué aprendí del amor? Porque esa construcción de lo que creemos que es el amor, eh, lo aprendimos con la familia, ¿verdad? El primer amor que nosotros conocimos fue el amor de mamá, o que creíamos que era amor en ese momento, pero era realmente un trueque, porque cuando nosotros nacemos, que tenemos 0 años, 0 años, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y como hemos aprendido en la escuela reconstructiva, estamos en supervivencia, pues nada, quien nos pone en supervivencia es nuestra madre, porque tenemos estas 3 necesidades básicas, ¿no? Del cuerpo, que son la comida, el agua, bueno, y el aire si lo podemos tomar por nosotros mismos. Y hay una necesidad también de sentirnos vistos y mirados, sentirnos sostenidos. Y bueno, aquí en esta etapa de 0 a 6 años es cuando se va a formar la percepción de nosotros. Entonces, si mamá nos sostuvo
aquí en el lecho para darnos el pecho, o si no lo hizo, o si lo hizo más tarde de lo que nosotros queríamos, ya nosotros vamos formándonos una idea de lo que creemos que es el amor. Porque como hemos aprendido, el niño va a escanear y va a decir, bueno, aquí, ¿qué puedo hacer yo para que me vean? Con mamá, ¿qué puedo hacer? Con papá, ¿qué puedo hacer? Y a medida que vamos creciendo, vamos viendo cómo es esa relación de mamá y papá y aprendemos o creemos que aprendemos lo que es el amor, ¿no? Entonces sería bueno que nos preguntáramos qué aprendimos del amor. En mi caso yo aprendí que el amor era sacrificio, o sea, que había que ganárselo. No era que te lo ganabas porque eras linda, no, no, no. Había que ganárselo, había que portarse bien, había que sacar buenas notas, había que ser una buena niña. Entonces yo aprendí así del amor. Y sería bueno que nos preguntáramos qué aprendimos del amor, cómo lo aprendimos, qué vimos en casa. El amor lo aprendemos entonces, como les comentaba al principio, del trueque que tuvimos que hacer con mamá para recibir esa comida, esa atención, esa agua, ¿verdad? Y luego lo aprendemos de cómo vemos, escaneamos y cómo vemos cómo están mamá y papá. Si pudimos ver esa relación. Y si no la pudimos ver, entonces cómo mamá se relacionaba con el entorno o cómo papá se relacionaba con el entorno. Entonces, si alguien quiere, María, bienvenida. Les voy a dejar en el chat a las que se están incorporando. Hola, bienvenida, Adlenis. Entonces, Mariel y Adlenis, iniciamos con un ejercicio que me gustaría que lo hicieran porque al final lo vamos a voltear. Entonces, que escojan a una persona que ustedes quieran muchísimo. No necesariamente tiene que ser una pareja, puede ser un hijo, un abuelo, una mascota. Y si rápidamente pueden escribir cuáles son esas 3 cosas que harían por esa persona. Y bueno, aquí empecé hablando un poquito de cómo nos miramos en el espejo todos los días. A veces ni nos miramos, o a veces nos miramos rápidamente, haciendo un resumen breve de lo que hemos hablado y de cuántas veces nos decimos me quiero en el día. Básicamente creo que no nos decimos mucho me quiero, sino al contrario andamos con un látigo por la espalda. No sé si les ha pasado, ¿no? Si alguna quiere compartir esa frase que se dice en el día a día. Me encantaría leerlas o escucharlas. Y luego la segunda pregunta es, ¿qué aprendimos del amor? Y básicamente del amor aprendimos de lo que vivimos con mamá, de esas experiencias, y luego de lo que vimos que pasaba alrededor de la casa, ¿no? Y vamos a ir creyendo que eso que aprendimos es amor, cuando en realidad nunca lo experimentamos. Decía al principio que todo lo que sucede de 0 a 6 años va a formar lo que llamamos nuestra percepción, y es el lente con el que vemos nuestra realidad. Y empezamos desde el momento en que papá preñó a mamá. ¿Cómo fue esa noche de amor? A mí me gusta pensar que mi mamá y mi papá tuvieron una noche de amor súper caliente porque yo soy melliza o morocha con un varón. Entonces, bueno, ¿cómo fue esa noche de amor? ¿Cómo fueron esos primeros meses de embarazo de mamá? Todo el embarazo, ¿cómo lo viví? ¿Cómo estaba mamá? ¿Cómo escuchaba yo su latido? Todo eso y todas las experiencias vividas de 0 a 6 años va a quedarse aquí en este estuche sagrado grabado y es después en nuestra vida de adulta lo que nos va a servir para escoger la pareja, la profesión y la manera en la que vivimos el amor. Entonces, la pregunta es, ¿ya empezaste a cultivar el amor propio? Me pueden poner sí o no en el chat y las leo. Ah, Mariel, hola. Aún no has empezado. Ok, Mari, sí, buenísimo. Ok, no hay tiempo perfecto, el momento llega cuando uno menos lo cree. Y una de las cosas que nos ayuda a caminar el amor propio o el camino de amarnos son los golpes de la vida, ¿no? Que la vida nos va enseñando, porque a veces no queremos ver las cosas y viene la vida y nos da así como una bofetada y uno dice, wow, porque creemos que todo lo que pasa afuera está ajeno a lo que está pasando dentro de nosotros. Creo que sí, estoy cultivando mi amor propio. Qué bueno, excelente, maravilloso. Entonces aquí, sí, ya inicié a amarme y a hablarme con amor. Qué lindo, Ángela. Creo que eso es un trabajo de todos los días y nos toca recordarnos porque fíjense que hemos aprendido que el cerebro está dividido en 2 hemisferios, en el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo.
Y el hemisferio izquierdo ocupa un 95% del cerebro, y ahí están todos los hábitos y patrones, y ahí está la percepción. En cambio, en el hemisferio derecho está lo que es la conciencia, y nada más es un 5%. O sea que solamente tenemos un 5% para ser conscientes. Por eso hay que entrenarnos para hablarnos todos los días con amor. Sí, nunca es tarde, Ana Claudia. Cuando se empiece es el momento ideal. Entonces, aquí es importante descubrir qué tuve que hacer para sentirme amada. Yo me digo a mí misma que yo era la malabarista, porque trataba de hacer todo para todos, en todo momento, ¿no? Entonces, podemos preguntarnos qué tuve que hacer yo en esa etapa de 0 a 6 años para sentirme vista en mi casa. Por ejemplo, en consulta se ve mucho que personas que crecen en familias donde hay mucha discusión terminan siendo muy calladas y dicen, no, yo no puedo ser un problema más. Entonces, hola Yosadara, buenas noches, bienvenida. Aquí estamos dejando unas perlitas de preguntas para que tú las vayas contestando a tu tiempo y a tu ritmo. Le puedes dar un screenshot, tomarle foto. Y les estaba preguntando a estas mujeres que nos acompañan hoy, que son parte de este grandioso tejido y a las que les doy las gracias. Bueno, y a todas las mujeres de la comunidad que lo hacen, bueno, pues tan maravilloso poder hacerlo. ¿Qué tuvimos que hacer para sentirnos amados en casa de pequeñitas? En estos espacios con más mujeres reconocer que sí se puede, que hay una oportunidad de apoyarnos con este regalo que nos están dando. Las reconstructivas, dando con amor todos estos espacios, dando donde las mujeres nos encontramos con nuestra esencia. Así es, Ángela. Gracias. Yo creo que debemos de buscar más estos espacios, porque en la medida en que nos conocemos más a nosotras mismas, descubrimos cuál fue esa estrategia que yo tuve que hacer en mi casa para que me vieran o para ganarme lo que yo creía que era el cariño de los demás. En la medida en que yo vaya descubriendo todas estas cositas, en esa misma medida dejaré de proyectarlo en los demás. Porque, ¿qué pasa? Ese lente con el que fijamos la realidad nos va a servir de adultos para recrear esa vida de adulto con los otros. Entonces vamos repitiendo lo mismo que tuvimos que sobrevivir en la vida, en nuestra infancia, lo vamos repitiendo con los adultos. Yo tenía en, en consulta a una persona que me decía, pero ¿por qué será que yo me siento que cuando estoy con una pareja, me pasa mucho que las parejas me dejan por otras personas que son mocosos? Este es un hombre, ¿no? Un caballero me decía, me dejan las mujeres y yo soy, oye, un hombre tan increíble, tan fascinante, tan preparado, bueno, los mil y uno. Entonces, indagando un poquito nos dimos cuenta que fíjense cómo es la percepción, ¿no? Hola Gaby, bienvenida. Qué gusto tenerte. Gracias a estas mujeres de la comunidad. Hablando con esta persona, indagando un poquito con nuestras fabulosas pisadas. Un beso, Gaby, bienvenida. Nos dimos cuenta de que efectivamente cuando esta persona tenía 4 años nace su hermanito y el hermanito nace con un problema de reflujo. Y lo que hacía era todo el tiempo vomitar y tener problemas estomacales, con lo cual imagínense, esta mamá no podía prestarle mucha atención a este niño que por 4 años fue casi que hijo único. Y ahí se dio cuenta que efectivamente eh, también él pensaba eso de su hermano, que era un mocoso y que su hermano le estaba quitando la atención a él. Entonces, wow, hacer esto es un tremendo insight y tomar conciencia toma solo un minuto. Y cuando tomamos conciencia tenemos que decir, bueno, ahora, ¿qué puedo hacer para cambiar esto aquí o cómo lo puedo transformar? Entonces, bueno, preguntarnos qué tuve que hacer para sentirme amada nos va a servir de brújula para saber hoy en día qué estoy haciendo yo para sentirme amada. Muchas veces es aceptarle a los demás cualquier migaja, otras veces es, bueno, como yo, la malabarista, que estoy ahí y me anticipo a todo lo que quieren los demás, porque necesito que ellos se sientan atendidos, ¿no? Eso obviamente, cuando lo hacemos consciente, tenemos que decir, bueno, si lo estoy haciendo a favor de los demás y en detrimento a mí, tengo que buscar un cambio, ¿no? No sé si están de acuerdo o si pudieron descubrir esa triquiñuela o eso que tuvieron que hacer para reconocerse, para sentirse reconocidas dentro de ese nido familiar. Pueden hablarlo en el chat o encantadísima de escucharlas.
Y bueno, por mi parte, aprendí a ser mujer pronto, a tomar responsabilidades pronto. Ujú, Nosotros éramos 5 hermanas y yo soy la mayor de las 5 hermanas y había mucha ausencia de mamá. ujú, Y entonces yo tenía que hacerme cargo de papá y de las hermanas. ok, Mari. Entonces era ese compromiso, esa responsabilidad y de tratar de hacerlo, pues, Y si te, para que no se notara tanto esa ausencia de mamá y que papá, pues, se sintiera complacido y que viera que yo estaba allí haciendo, o sea, haciendo el rol. ujú. ¿Y te lo Pues, pedían, te lo exigían o tú sí, te lo exigías? sí, Ok. me lo exigían. Y hoy en día, bueno, ya no tanto porque yo he pasado por varios procesos. Y uno que fue como que el más, que dije, no, ya hasta aquí dejo de ser el autobús, fue con el fallecimiento de mi hermana, Ujú, que cuando ella cae en coma, ujú, mi mamá me dice, porque el médico dice que bueno, que en algún momento había que decidir si desconectarla o dejarla un tiempo más conectada en la máquina. ujú. Y las palabras de mi mamá a las 3 de la madrugada en el clínico universitario, fue, bueno, como tú eres la hermana mayor, tú decides si tu hermana vive o muere. Wow. Lamentablemente mi hermana falleció, bueno, ya no había nada que hacer, pues, tenía muerte cerebral. Te podrás imaginar la carga con que yo quedé y cómo enfrentarlos a ellos, de decirle, bueno, no lo pude lograr. Ujú. Claro. Entonces allí hubo como un despertar de decir, bueno, yo no soy Dios, yo no puedo controlar esto tenía que pasar, además que yo no soy la mamá, yo soy hermana, yo también lo estoy sufriendo, yo también lo estoy, ¿sabes? Ujú. Bien fuerte, Mari. Y yo creo que muchas Mm, veces el niño en su percepción, lo que hablábamos ahora de 0 a 6 años, y a ti que te tocó ser la hermana mayor, mm, el niño en su percepción cree que todo depende de él. ujú. Entonces ahí empieza el yoísmo, ¿no? El niño Sí, cree que, además que cree que si él no hace las cosas van a salir mal. van a salir mal. Sí, Ujú. todo hay que resolverlo. Entonces, todo era, estamos esperando porque hay que tomar tal decisión. Entonces, y decir, bueno, pero si hay otras hermanas que también están capacitadas, porque tengo que Claro, y ser la yo? pregunta que te tengo que hacer es, ¿y hoy qué estás haciendo? Bueno, hoy ya no, hoy delego o simplemente no opino y dejo que cada quien se encargue. Exacto, porque ¿Ves? Yo esa, migré, yo migré para España y aunque dos de mis hermanas están aquí en España también, trato de que no se involucren tanto en mis decisiones y en mi vida. Algunas veces me afecta, por supuesto, porque mis padres están vivos y bueno, hay otra dinámica allí que, que entonces quieren que yo sea yo la que me involucre, que sea yo la que decida, que sea yo y ya yo no quiero eso, pues. claro, pero fíjate que la Entonces, niña en algunas veces caigo mal, algunas veces me dice que bueno, que yo no tengo sentimiento. pero imagínate, claro, una familia que se acostumbró a recostarse, este, Ujú, es muy fácil, pues, pero qué bonito, porque la niña siempre va a creer que todo depende de ella, ¿no? sí, Y la adulta en nosotros es la que sabe decir, respeta el destino de los demás y sabe ujú, decir, bueno, hasta dónde llego yo, ¿no? ujú, Entonces, qué bonito que lo compartas porque quizás importante como que lo que tuvimos que aprender para sentirnos amados muchas veces nos aleja de amarnos a nosotros mismos, porque tal cual. entonces somos muy responsables con los demás, pero somos irresponsables con nosotras ¿Qué? mismas. Ay, no sé quién. Apaga los micrófonos, Mimi, apaga los Sí, micrófonos. voy. Ajá. Y eso es lindo descubrirlo, lo que tuvimos que hacer para sentirnos amadas nos va a servir para saber cuál es la distancia que tenemos entre lo que estamos haciendo y nosotras mismas. Y en tu caso, me imagino que por mucho tiempo fuiste muy responsable de los demás, pero muy responsable contigo. Ay, ahora te tranqué el micrófono a ti. Te solicité para que reactives el audio.
así. Ajá, ¿Qué te decía? Em, Eso, responsable con el trabajo, responsable con los hermanos, responsable de todo, porque me inculcaron eso, que había que tener responsabilidad, claro, que pero había que ser, y pero contigo, conmigo no, o exacto, sea, conmigo fue a partir de la adultez que empecé a darme cuenta a través de todas estas cosas que empecé a conocer a través del coaching y a través del fallecimiento de mi hermana, que fue como que el puente de impulso, o sea, ya, mira, 28 años, me quedé sin vida, no, no experimenté lo suficiente o lo que me tocaba, bueno, ahora mírate tú en este espejo hasta dónde quieres llegar ahí a partir de eso. claro. Y entonces ahí es bonito que tú le digas a tu niña hasta dónde pudo Ujú, llegar ella, ujú, a esa niña que habita en nosotros, ¿no? sí, y creí que era una etapa superada, pero con la migración, pues eso volvió a aparecer. Y ahorita que estoy otra vez, yo hice el coaching transpersonal. Bueno, Sí. te debe acordar mi cara, mira. Claro que me acuerdo de ti. Y, y, y bueno, otra vez estoy, tú sabes, como reconstruyéndome de nuevo. Sí. Es un camino, y es un camino también de Sí. hacerle entender a tu niña que muchas de las decisiones Mm, que se tomaron no radicaron en ella, porque la ujú, niña siempre va a creer que fue por ella. En ese sí. egoísmo, nuestra niña Ujú, interior siempre va a creer que todo lo que pasa fue por ella y para ella. Y es ujú, como decirle no. Ujú, sí, sí, está bien, tal gracias por cual. tu aporte. Mm. Adlenis, tienes la mano levantada, no sé si quieres comentar algo. ¿Sí? Pero entonces, ajá, abre tu micrófono. Hola, buenas noches. Encantadas de compartir con todas ustedes y de escuchar a Mari, que es muy similar mi historia a la de ella. Por ahí estoy leyendo de otras amigas que dicen que es muy similar. A lo largo de todas estas charlas he entendido de que nuestras historias son más comunes de lo que pensamos, Ujú, que casi todas compartimos, si no la misma porque somos seres individuales, pero también somos uno, son muy claro, parecidas. En mi caso, igual que Mari, ujú, creo que el punto ya tengo como 15, 20 años en terapia, haciendo mucha terapia, cuando me enteré de que yo existía para todos, pero que yo no existía, no me podía ver al espejo. Ahora que estás hablando de verte al espejo, es ujú, muy difícil para mí verme al espejo. Ya ahora lo hago con más cotidianidad y me acepto más. ujú, Anteriormente no podía hacerlo. ujú. No existía Adlenis para Adlenis, no, no, porque creo que de niña aprendí a eso, a ser, como dice, malabarista, a estar para todos, aun y cuando no lo pidan. Sí, sí, te anticipas, eres la ambulancia, te anticipas. Eso, sí, siempre quieres porque es como un miedo, es como un terror, que todo va a estar mal si no estás haciendo las cosas. Ujú, Y ahora he comprendido que no, que todo está bien, que solo está mal para mí. ujú. Y he aprendido a decir no. Ajá. Wow, es un gran paso, Adlenis. Y también me fui de mi país, también soy venezolana, emigré hace 7 años y eso me ayudó a dejar a toda mi familia, a mis amigos, porque es que se hace con todo el mundo, con familia, amigos, conocidos, personas de trabajo. Dejé a todos a un lado. Ahora llegué a un máximo y entendí y me di cuenta también que mi familia comenzó a tener ellos mismos su ritmo de vida en el cual ya yo no tomo parte, no me preguntan, es como que simplemente cómo estás o cómo están. Ya de ahí todo como que se equilibró. Ujú. Qué interesante lo que dices, porque es así. Nosotros en esa programación que tenemos dentro de nosotras, que creemos que si nosotros no hacemos las cosas, la familia se va a derrumbar, porque es que el niño construye la idea de que la familia se construye aquí, aquí, y eso no sucede así. El niño lo Ujú. cree así. Y muchas veces, claro, cuando somos las hermanas mayores,
la mamá se recuesta mucho de esa niña, pero hay que entender que la mamá a su vez también es una niña, que a lo mejor Claro. tampoco nunca tuvo la oportunidad de tener resolución, porque al final es resolución, ¿no? Y a lo mejor nos convenía, o sea, a las mamás y a las hijas les convenía hacerse sentir notoria, porque entre tantos hijos, sobre todo si hay 5 hijos, como que nos hacemos sentir importantes cuando nos ocupamos de los demás. Y aquí la tarea de nosotras es sentirnos importantes no porque hagamos nada por nadie, sino simplemente por el solo hecho de existir. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer con nuestra niña, ¿no? Hacerle entender de que por el simple hecho de existir, ella es importante. Y eso se lo tiene que enseñar desde la adulta que somos hoy a esa niña de 5 años. Y cuando te mires en el espejo, mira a esa niña, porque esa niña, como nadie la vio, ella no se puede ver en el espejo, y dile, tú eres importante para mí. Y ya eso es un salto cuántico para que poco a poco atesores a esa niña y se le quite esa demanda, porque cuando la niña se siente tan demandada y siente que además va al ritmo de la demanda, o sea, hay mucha exigencia de allá para acá, pero la niña además puede con esas exigencias, terminamos aislándonos de nosotros y no escuchando nuestras necesidades. Entonces allí ese es el punto de como inflexión, ¿no? Es lo que tú acabas de decir. Empecé a aceptarme, a quererme y empecé a decir que no, sin sentirte mal. Y eso está bien. Muchas veces cuando decimos tanto sí, 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 que somos las ambulancias o las alfombritas, como le digo yo, puede ser que la familia se moleste cuando uno empieza a decir que no. Y bueno, ese es el precio a pagar, pero ahí es cuando uno empieza a decir, y fíjate que cuando las piezas se ponen en su lugar, cada quien empieza a hacer lo propio. Y es cuando la familia empieza a decir, bueno, esta ya no está pagando, ya no está llamando, ya no está resolviendo, alguien tiene que hacerlo. Y eso también es sano. Y eso es empezar a respetar el destino y el lugar de cada quien. Bueno, Jessica, sí, es que bienvenida. Estábamos hablando de que todo lo que sucede de 0 a 6 años nos va a marcar. Y la forma en la que nosotros escaneamos a la familia y dijimos, esto es lo que necesita mi familia y esto es lo que yo necesito para que me vean, agarramos unos mecanismos de ambulancia, alfombrita y de adulta seguimos haciendo lo mismo hasta que, como le pasó a Mari, la vida le dio una bofetada, ¿no? La muerte de una hermana, y eso pues obviamente tiene que, ¿no? Nos quita la alfombra, ¿no? Y hay que decir, bueno, ahorita entonces, en lugar de mirar hacia afuera, como lo hace la niña en nosotros, ahora miramos hacia adentro. Y eso no es ser egoísta, eso es cuidarse. Entonces, bueno, aquí yo les ponía que buscar agradar a los demás y llenar sus expectativas nos agota. Y como decía Mari, no es solo la familia, es el trabajo, es la pareja, son los amigos, es la sociedad, el que dirán, ¿no? Y esos son velos que tenemos que ir quitándonos, porque la niña entre nosotros va a creer que el amor va a depender de lo que digan los demás. Y va a creer que siempre el amor viene de afuera hacia acá. Y el amor tiene que empezar a cultivarse desde adentro con esa palabra mágica que dijo Adelenis, que es aceptarse, que a mí me gusta, que es asentir. Y asentir es decirme sí todo el tiempo a mí. Entonces, bueno, la relación más importante que tenemos es la que tenemos con nosotras mismas, pero no aprendimos eso. Aprendimos que teníamos que cuidar primero la relación de mamá, la relación de papá, o de los abuelos, si me crié con el abuelo, o de los hermanos, y nosotras quedamos más o menos como de, no sé, sexta, séptima, octava, así es que quedamos en el cuadro. Y no, aquí lo importante es que día a día yo tengo que reconocerme, yo tengo que decirme, eso que está pasando allá afuera me está mostrando algo de mí que todavía yo no puedo ver. Yo tengo que atender mis heridas y yo tengo que escuchar a esa niña, porque si escuchamos a esa niña, nosotras la adulta ya hoy en día, si escuchamos a esa niña que habita en nosotros, esa niña va a dejar de buscar proyectar allá afuera sus heridas. Es como este chico que me decía, no, que es que yo me busco unas novias y me dejan siempre por un mocoso. Bueno, hasta que no logremos entrar en ese espacio de la niña y de saber qué fue lo que la hirió, reconocerla y decir nosotras como adultas, ya no lo busque más afuera, te lo voy a dar yo, porque si no lo hacemos, vamos a buscar siempre situaciones o personas en donde vamos a hacer la ambulancia, en donde vamos a seguir siendo la alfombrita, o nos va a costar decir que no.
Entonces, muchas veces, cuando estamos actuando desde la niña, y hay que reconocerla, tendemos a ser extremistas, porque los niños son absolutistas, todo es blanco-negro, no hay grises en el medio. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado porque decimos, no, ya voy a dejar esa relación con mi hermana porque toda la vida está esperando que yo la resuelva. Y de repente tenemos que buscar un punto medio y saber decir las cosas y decirnos la verdad a nosotros mismos, a nosotras mismas. Entonces, bueno, aquí les hice este bellísimo círculo que me encanta, que, bueno, ¿qué quiere decir este círculo? Quiere decir que aquí adentro está el amor propio y vamos a imaginarnos que estas son como capas que hay encima del amor propio que nos impiden llegar a ese amor propio. Y la primera es, bueno, el diálogo interno, ¿no? ¿Qué me digo? Y Ana Claudia decía al principio que yo decía, bueno, pocas veces nos decimos te quiero, ¿no? ¿Qué nos decimos? Nos damos tantos látigos. Y muchas veces yo les pido que reflexionen y que anoten cuál es esa frase que yo me digo cuando las cosas no me salen bien. O cuál es esa frase que yo me digo cuando el otro discute conmigo. O cuál es esa frase que yo me digo cuando tengo muchas expectativas conmigo misma. Y esa frasecita yo les invito que la escriban. Y después que la escriban, que la lean. Porque, o sea, yo particularmente antes me decía muchísimo, tú sí eres bruta, vale. Pues por lo menos, yo. Hasta que, como dije, unos cuantos años atrás empecé como, wow. Este, y, y tú si eres bruta, resulta que ni siquiera era una frase que yo me decía a mí misma, sino que buscando y hurgando encontré que, como les comenté al inicio, yo soy melliza con un varón y mi hermano es y sigue siendo súper excelente, inteligentísimo. Bueno, en Venezuela las que están aquí era de 20, en otros países será de 100, no sé, cada país, o de A. Y yo, no era tan buena, yo era de B, pero no era mala, pero era de B. Por eso en mi casa ya era como un gap, ¿no? Era como mucho. O sea, yo tenía que sacar A, no B. Y me di cuenta que ese yo, tú si eres bruta, no era que yo, a ver, no era una construcción propia mía, sino era algo que venía de afuera. Entonces, muchas veces ese diálogo interno puede venir de lo que hemos aprendido en la familia, de lo que nos tocó en el colegio, porque probablemente algún profesor también me lo habrá dicho, no lo recuerdo, de lo que aprendemos en la cultura, ¿verdad? Sobre todo en nuestras culturas latinas, que en donde, por ejemplo, en mi caso, mi papá, inmigrante, llegó sin terminar su bachillerato y mi mamá también, bueno, mi mamá se lo terminó, pero entonces la invitación era y la obligación era que teníamos nosotros que graduarnos de bachiller y luego ser universitarios. O sea, que había una carga en que uno era mejor persona si uno tenía un título universitario, ¿no? Entonces, ese diálogo interno puede venir no solamente de la familia, también de la educación y también de la cultura. En nuestros países, pues casi es obligatorio ser destacado y tener títulos. Y nosotros nos creemos que somos más personas o mejores personas a medida que tenemos más títulos. Y eso también tiene que ver con la supervivencia. En la medida en que nos creemos que tenemos que ser muy intelectuales, quiere decir que nos exigieron tener muy buenas notas. Entonces el intelectual se separa de sí, se olvida de vivir experiencias para tener más que todo conocimiento. Y de buscar conocimiento nos perdemos de tener experiencias y al final la experiencia es sabiduría, ¿no? Entonces ese Y diálogo, es que, sí. perdona. Es Ah, que antes te decía que para ser alguien tenías que estudiar, que si no estudiabas no eras nadie. exacto. Esas son Y las frases. ya por tu nacer, por haberlo logrado, ya eres alguien, estás aquí, ya eres alguien. Pero esas Exactamente, eran las creencias y se vuelve parte de la identidad de la persona, exacto. ¿sabes? Por eso la invitación es que escuches tu diálogo interno, que te preguntes si eso es real y de dónde viene. Y luego buscar experiencias donde tú has vivido cosas que quiebren esa creencia. Porque, por ejemplo, a mí, yo era la menor de 4. Aquí que hay todas mayores, yo era la menor. Pero entonces fíjense lo que me pasaba a mí como menor. No me daban ninguna responsabilidad. Yo quería responsabilidades, pero no me las daban porque yo era la chiquita de la casa. Entonces, y entonces yo quería llevar cositas y me decían, no, porque tú lo puedes perder porque tú eres la pequeña de la casa. Ahora de adulta lo pude mirar
que un día estaba con mi pareja, con mi hombre, y yo perdí unas llaves y solamente que él me haya dicho, cónchale, tú siempre lo pierdes todo, desató algo dentro de mí, porque nosotras vamos como con un panel de control aquí y si alguien llega y nos pisa ese botón donde está la herida no sanada, ese panel se dispara. Y yo, wow, yo sí me sentí mal. Y no solo me sentí mal, me agarré y le dije de todo. Y después me di cuenta que eso me disparó esa herida de que yo como era la pequeña no podía tener nada de valor, no podía cuidar nada, perdía todo. Y después me di cuenta y me dije a mí misma, pero eso no es real, porque la verdad es que a lo largo del tiempo he cuidado cosas de muchísimo valor y entre ellas dos, a mis dos hijos, entre otras cosas, perdón, a mis dos hijos. Entonces, es como cuando identificas la creencia, buscar ese evento donde tú digas, mira, no siempre fue así, porque en la percepción siempre vamos a creer que las cosas son tal y cual las creemos. Y eso que tú acabas de decir, Mari, entonces nos decían que si no estudias no eras nadie, pero decirte a ti misma, no, pero si ya yo logré nacer, porque eso es un milagro llegar a esta vida y esta vuelta. Entonces ya eso es decirte, no, mira, sí valgo la pena y no necesito demostrarle al mundo mi valía. Sí, Adrián, perdón. Ahora que ustedes están hablando que dices que no te daban nada porque lo perdías, en mi caso pues es lo contrario, ¿no? No lo había visto hasta ahora, bendita sea tu palabra, porque fíjate que a ti no te daban nada porque lo perdías, pero entonces a mí me daban todo porque no lo perdía. Y Ujú, es la otra parte de la responsabilidad donde no puedes, donde tienes que ser como que súper segura, porque toda la responsabilidad está en ti, o sea, son como los dos polos de la misma situación. Y eso también te esclaviza, porque no te permites cometer un olvido, no puede existir un olvido, un error, dejar de hacer algo. No, siempre tienes, entonces eso te contractura, te pones estresada. Entonces, eso yo nunca lo había visto, de verdad que gracias porque me hizo así la cotufa. Lo otro es que, como dice Mari, mi mamá también decía, o dice porque está viva, que solamente la forma para que seas mejor o seas alguien tiene que ser trabajando, estudiando y esforzándote, ¿no? Pero es que hay otras maneras claro. y que no eres nadie si no estudias. O sea, pero siempre hemos sido alguien y ahora viendo yo mi proceso fuera de mi país, con todos los títulos guardados allá, eh, sí, claro, porque donde yo vivo no puedo ejercer, eh, me ha tocado que no soy nadie, porque no sé ser nadie si no tengo los títulos. Entonces, apenas ahora, 7 años después, es que me estoy redescubriendo en que sí puedo, porque tengo muchas habilidades, porque tengo muchos conocimientos. Y lo otro que dijiste es que por buscar ser intelectual, Ujú, por buscar estudiar, dejas de tener la experiencia. ujú, Y es también lo que a mí me ha sucedido, que ujú, siempre he creído que la intelectualidad es lo que te lleva y no tengo la experiencia. Entonces, una cosa sin la otra no tiene cómo funcionar, pero uno no lo ve. Entonces, les ujú, agradezco mucho por hacérmelo ver. ujú. Gracias. Qué linda, gracias por tu aporte, Adeline. Así es. Este, el niño siempre va a buscar cómo puedo yo resaltar en esta familia. Entonces, bueno, me cargo de responsabilidades y soy la más intelectual, ¿no? Para que no se diga que es que, y ahí creemos que está nuestra valía. Y la valía de nosotros no está en eso, la valía, nosotros, como me encanta lo de Brian Weiss, nosotros estamos viviendo una experiencia humana, pero realmente somos espíritus. Y esa es nuestra real valía. Entonces, qué lindo que lo dices, yo también dejé mis títulos guindados y eso para mí ha sido lo mejor que me ha podido pasar porque he descubierto una cantidad de habilidades. Yo siempre decía que era malísima con las manos y cuando llegué a este país me tocó trabajar con las manos y resulta que soy buenísima. No lo sabía. Y yo siempre me decía que era torpe con las manos. Y la verdad es que siempre y pienso que, y es lo que hemos aprendido en la escuela reconstructivas, es que podemos utilizar nuestra historia como un pantano y nos quedamos ahí, como dice Carola, que me encanta esta palabra, chacosita, o podemos usar nuestra historia como un recurso y ahí sí puede ser un tremendo trampolín que me lleve a otro lugar. Y todo eso está en Claro. nuestras manos y es una cuestión de elección, ¿no?
Es que te transformas. Fíjate que dices que no eras buena con las manos. Yo siempre hice mucha manualidad, pero yo no cocinaba. Siempre decía, no, es que yo no sé cocinar, se me quema hasta el agua, ¿no? Pero acá me tocó trabajar de internas, lo que llaman internas las personas que ayudan en los oficios del hogar a las demás, Ajá. con un señor español y su esposa panameña. Pues yo cuando fui, yo le dije, mire, yo no sé cocinar. Él me dijo, no, no te preocupes, para eso existen los delivery. Ah, Él me enseñó a cocinar. wow. Vuelvo y repito, se me quemaba hasta el agua. Mira, yo llegué a pesar 47 kilos. Wow. Me puse muy delgadita porque yo no comía. Eso para mí fue un terror horrible. 5 o 6 meses después, ya yo le decía a él cuántos minutos yo podía cocinar unas papas fritas para que me quedaran perfectas. Y él Wow. me decía, estoy orgulloso de lo que tú has hecho. Y descubrí que sí puedo cocinar, y de hecho lo hago bien, Qué pero antes lindo. no sabía. Entonces Claro, son los aprendizajes que te dejan. claro, pero fíjate que es lindo porque tú tienes un diálogo interno que te decías, no, yo no, no soy buena con la cocina y de ahí es estar consciente de lo que nos decimos y cómo nosotros mismos nos limitamos. Y lo otro es, bueno, ahora me imagino que te dices a ti misma que estás orgullosa. No esperes que los demás te lo digan, ¿no? Que estás orgullosa de ti. Maravilloso, gracias. Entonces, bueno, nuestras experiencias vividas también van a hacer que nos vayamos alejando del amor propio, porque como decíamos con Mari y con Adlenis, y bueno, aquí también Jessica, ¿no? Que también dice, bueno, la muleta de dar. Esas experiencias vividas nos hacen que nos alejemos de mirarnos a nosotros y que vivamos para los demás. Y bueno, y de ahí lo que creemos que nos merecemos. Entonces ahí hay una cantidad de creencias que tenemos impresionantes. Desde lo que teníamos que hacer, lo que teníamos que decir, cómo nos sentíamos y nosotras, que somos las alfombritas, que bueno, ya no porque estamos conscientes, muchas veces damos, pero a la hora de recibir estamos así como petrificadas porque no sabemos cómo recibir. Entonces es como abrir las manos y decir, sí, yo también me merezco recibir, ¿no? Que eso es parte del amor propio. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a emprender este camino? Ya hay unas que dijeron que sí, que lo están emprendiendo, y esto es simplemente una guía, cada quien lo lleva a su lugar, ¿no? Lo primero es desaprender de lo que me dijeron que yo era o lo que tenía que hacer, ¿verdad? Desaprender, tan importante. Eso es como nacer de nuevo todos los días, morir y nacer de nuevo todos los días. Y escuchar lo que nos decimos, porque dice en análisis transaccional que tenemos 3 vocecitas internas. Está la vocecita de la niña, que es la que quiere hacerlo todo. Está la vocecita de la adulta, que es la que dice, caramba, esto vamos a asumirlo con responsabilidad, cuáles son las consecuencias. Y está la otra voz, que es la voz crítica, que esa es la que seguramente todas tenemos muchas veces con el volumen más alto, que es muy autoritaria y que es la que nos exige todo el tiempo, ¿no? Y nos machacamos todo el tiempo, estamos con un latigazo así. Entonces tenemos que desaprender y escuchar esas voces y empezar a decir cuál es la voz a la que le voy a subir el volumen, cuál de esas voces internas que tengo es la que de verdad le aporta la vida que quiero vivir y a cuál le voy a subir el volumen. Porque entonces ahí podemos descubrir ese diálogo interno. Entonces, bueno, observar si hago todo lo que hago por los demás y cuando lo hago, si lo hago para sentirme reconocida y para obtener su aprobación, porque el niño, bueno, nuestra niña como no aprendió sino de hacer para sentirse reconocida, valorada y amada entre comillas, es importante saber que quizás hoy de adulta seguimos haciendo lo mismo, pero es simplemente por un trueque para sentirnos reconocidos. Y es muy diferente hacer las cosas para sentirme reconocida y que el reconocimiento venga de allá para afuera, que hacerlas desde el corazón y yo por dentro aplaudirme a mí misma. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos esperando el reconocimiento y la aprobación de afuera para adentro, vamos muy bien cuando nos aplauden, pero ¿qué pasa cuando nos critican o cuando nos dicen no me gustó esto, cuando nos hablan feo? ¿Qué pasa con nosotras? Entonces no podemos poner todos nuestros huevitos en las manos de los demás. ¿Por qué? Porque si viene de allá para acá algo que no nos gusta, ¿cómo quedamos nosotros? De ahí entonces que el reconocimiento y los aplausos tienen que venir de adentro y empezar a cultivarlos desde adentro. Entonces,
reconocer cuál es el peso de la opinión de los otros sobre mis decisiones y en manos de quién pongo mi valía. Nosotros no aprendimos a darnos el valor a nosotras mismas. Nosotros aprendimos a que recibimos el valor de lo que nos dijeron nuestros padres, de la pareja, del trabajo, inclusive de los hijos. O sea, y la valía no la podemos poner en manos de nadie, de nadie. Esa valía eso es un tesoro que tenemos nosotras dentro de nosotras. Y la valía nos la damos a nosotras mismas, en la medida en que nos asentimos a lo que somos, nos respetamos y sabemos poner límites. Entonces, aquí me encanta esto porque es que muchas veces le decimos sí a los otros, pero cuando le decimos sí a los otros nos estamos diciendo que no a nosotras mismas. Y aquí vale la pena o la dicha decir muchas veces que no, si eso significa salvaguardarme y cuidarme. Que eso no lo aprendimos, porque de niñitas, de pequeñas, nunca pudimos decir que no, porque si decíamos que no, venía la pela, el regaño, la chancleta, chola, no sé cómo se dirá en sus países, pero no aprendimos a decir que no. Entonces, por eso es que nos cuesta tanto de adultas. Yo en un taller pasado una persona me decía, Mimi, pero es que yo no aprendí a decir que no. No sé cuáles son mis límites. Entonces, yo creo que podemos empezar preguntándonos qué es lo que no me gusta que me hagan. Y de allí ya podemos decir, bueno, esta es mi casa. Porque yo siempre digo que cuando en Estados Unidos, bueno, las que viven en Estados Unidos hay muchas casas que no tienen verja. Y bueno, la verja es necesaria porque si no el vecino viene con el tractor de limpiar la grama y me limpia mi grama y me corta mi mata que yo no quiero que me corten. Es importante poner las verjas para decirle al otro, porque no es que el otro es un maleducado y me esté irrespetando, es que yo no le he enseñado al otro hasta dónde tiene que llegar. Por eso es tan importante saber qué es lo que yo no estoy dispuesta a negociar por nada ni por nadie. Y desde allí ya yo sé cuál es mi verjita y bueno, aquí tú no pasas. Eso es importantísimo. Entonces, es importante también preguntarme, ¿cuántas veces me tomo un tiempo para mí? ¿Cuántas veces me reconozco? ¿Cuántas veces me abrazo? ¿Y cuántas veces me aplaudo? ¿No? Al principio nos preguntábamos, ¿no? ¿Cuántas veces en el día de hoy me dije me quiero? Y es bonito hacer una pausa en el día y aun cuando las cosas no nos están saliendo como son, es decirnos, lo estás haciendo muy bien, sigue adelante. O preguntarnos cómo lo puedes hacer diferente, pero no agarrar y darnos esos latigazos. Porque el verdadero amor propio empieza con respetarnos, como dijimos hace un rato, saber decir que no, asentir a nosotras y ser amables con nosotras mismas. Y ser compasivas con nosotras mismas, que tampoco nos enseñaron a ser compasivas con nosotras mismas, porque más bien sentimos que nos exigían mucho, ¿no? Entonces no hay tiempo de ser compasivo, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí como nosotras somos energía, tenemos que tener muchísimo cuidado en dónde pongo mi energía, porque también muchas veces ponemos la energía en la queja, en la crítica, y eso es cuando ponemos la energía allí, en la culpa, no sale nada bueno. Eso es un terreno que no es fértil. Y, bueno, importantísimo con quién comparto mi energía. Entonces, ¿por qué? Porque hay un intercambio. Muchas veces la otra persona puede que me chupe la energía, ¿no? Y ahí tampoco eso es bueno para mí. Y bueno, ¿cuánto le dedico a aquello que me inspira, ¿no? ¿Cuánto le dedico de tiempo a lo que me gusta? Puede ser que tenga un trabajo que me quita muchas horas del día o a la cual invierto muchas horas del día, pero siempre tengo que buscar esa puerta para dedicarle a eso que a mí me gusta. Regalas mata, algo que me llene, ¿no? Leerme un buen libro, escuchar una buena música, escuchar un buen podcast. Aprovecho para que escuchen nuestro podcast que se llama Gotas de Crecimiento, un podcast de la Escuela Reconstructiva en español. Vaya la cuña. Ahí estamos 4 de las compañeras y siempre tenemos invitadas también a otras compañeras. Ahí, bueno, van a encontrar muchísimos recursos, está bien bonito y es una cosa que hacemos de corazón. Entonces, bueno, ahí eso es un lugar donde uno puede poner chévere la energía. Entonces, bueno, como para poder amarnos tenemos que cuidarnos, porque cuidar es querer. Había un eslogan en Venezuela que decía, no sé si se acuerdan, hace todos los años del mundo, de PDVSA, cuidar es querer. Y cuidar es querer, ¿no? Entonces, tengo que preguntarme cuáles son esos hábitos que puedo empezar
para empezar a cuidarme. Y lo primero que tengo que cuidar es este estuche sagrado, porque aquí adentro está mi alma. Entonces, bueno, ¿cómo cuido mi cuerpo? Y fíjense que nosotros aprendemos con todo hacia afuera, ¿no? O sea, la vista es hacia afuera, los oídos están hacia afuera, pero todo lo que entra al alma entra de afuera hacia adentro. Lo que yo miro, lo que yo escucho, ¿verdad? Lo que yo respiro, todo es de afuera hacia adentro. Entonces tengo que vigilar y estar atenta a cómo me alimento, qué escucho, qué miro, si me muevo o no me muevo, porque bueno, este señor hay que moverlo, cómo me hidrato, qué tomo, tomo agua, tomo refrescos, tomo jugo, qué tanta azúcar como al día. ¿Por qué? Porque muchas veces nos boicoteamos, como no aprendimos a querernos. Nadie nos enseñó, muchas veces nos boicoteamos, no alimentándonos bien, como decía Adlenis ahorita, que llegó y entonces no podía cocinar y bueno, rebajó no sé cuántos kilos. O muchas veces tenemos exceso de peso. Entonces, bueno, como me alimento, tiene mucho que ver a cuánto me quiero. Porque si yo me cuido y yo me quiero, yo tengo que comer bien. Entonces, moverme, hidratarme, importantísimo. Eso a nivel de cuerpo, pero también, ¿cuáles son esos hábitos que tengo yo para cuidar mi mente? Estoy presente realmente. La mente siempre va a estar en ese 95% que hablamos al inicio, entre el pasado y el futuro. Muy difícilmente estamos en el presente. Y si se dan cuenta, nosotros tenemos, las mujeres, tenemos entre 80 y 85.000 pensamientos al minuto. Los hombres en 60.000, 65.000. O sea, nosotros imagínense que vamos así, pa, 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 pa. Entonces, de todo ese tiempo tengo que pensar cuánto le dedico a estar en el pasado y cuánto en el futuro. Y si verdaderamente soy consciente, tengo que estar aquí en el presente. Y bueno, algo que nos ayuda mucho es conectarnos con la respiración. Y por supuesto, la mente es un jardín. Los pensamientos que yo riego son los pensamientos que van a crecer. Entonces tengo que preguntarme cuáles son esos pensamientos que yo quiero que crezcan dentro de mí. Y claro que sí, bueno, parte de ser compasivo con nosotros es, bueno, reconocer nuestras emociones. Entonces, finalmente, si queremos, si cuidamos nuestro cuerpo y cuidamos nuestra mente, estamos cuidando al alma. Y cuando cuidamos al alma, somos respetuosas, sentimos esta vida con una gran gratitud, nos sentimos sagradas, experimentamos, ¿verdad? Como decíamos ahorita con Adlenis, es como, ¿qué puedo hacer hoy nuevo que no he hecho? De repente comprarme una ropa diferente, comer algo que nunca había comido, o inscribirme en un curso que jamás pensé que iba a hacerlo. Experimentar, hablar con una persona cuando voy en el metro, en el autobús, algo que no me atrevo a hacer, ¿no? Algo que me saque mi zona de confort, ¿verdad? Y bueno, la observación, que yo digo contemplación, pero es la observación de mí misma, hacer como un zoom out, una cámara así que yo pueda decir, ya va, déjame mirarme hacia afuera, porque eso no tenemos el chance de hacerlo. Y vamos siempre en automático. Este fin de semana tuve un taller de reconstructiva que fue, wow, espectacular. Y una de las participantes me decía, pero ¿cómo hago para observarme si siempre me sale la bestia? Y esa bestia es la que tenemos en ese 95%, que siempre salimos, reaccionamos, no nos damos el chance de observar, respirar un minutico, ni siquiera uno, hacer uno, ya ahí le estoy cambiando la información a mi cerebro y le estoy diciendo, no tienes que reaccionar como siempre lo haces, podemos buscar otra vía. Y bueno, esa observación nos permite ese chance de repente actuar diferente. Hola, buenas noches, iPhone. Llegaste. Tarde, pero seguro. Esto de todas maneras va a quedar grabado y vuelve a la cuña para que se vayan a nuestro canal de YouTube de Reconstructivas en Español y ahí van a ver esta y todas las maravillosas charlas que les estamos dejando como parte de nuestro abono, de nuestra siembra, porque como decíamos aquí arriba, ¿no? ¿Dónde quiero poner mi energía? Nosotras queremos poner la energía en algo que pueda crecer y nosotras confiamos en que todo lo que estamos haciendo va a crecer dentro de ustedes. Porque bueno, esto es un tejido sagrado y cada quien aporta ese puntico sagrado que es cada una. Entonces, bueno, vamos a usar nuestra historia como un verdadero recurso.
vamos a ver qué es la historia que me cuento y cómo me la cuento, y le vamos a quitar un poquito de tanto adobo y aderezo que le ponemos a nuestra historia. Porque somos especialistas en aderezarle y ponerle, bueno, yo decía el fin de semana en el taller que tenemos un ramo de flores y le ponemos flores y flores a la historia, ¿no? Y nos las compramos y nos las vendemos y nos damos el vuelto. Entonces,